Después del nacimiento de mi nieto, recibí una carta de desalojo de mi nuera. Ya nació el heredero legítimo. Lo que ella no sabía era que ya había escondido una fortuna de $2 millones heredada de mi esposo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Eileen y tengo 72 años. Ayer se suponía que sería uno de los días más felices de mi vida. Nació mi nieto. Hoy tengo en mis manos una orden de desalojo de mi propia nuera. La carta llegó esta mañana, entregada por la propia Freya con una sonrisa que podría congelar el infierno. Llamó a la puerta de mi habitación, la habitación de la casa que ayudé a comprar, y entró como si fuera la dueña, algo que al parecer ahora cree que es. Buenos días, Eileen, dijo con una voz que destilaba falsa dulzura. Tengo algo para ti. Yo todavía estaba en camisón, apenas había dormido después de pasar la noche pensando en mi hermoso nieto, el pequeño Thomas, con sus deditos y ese suave olor a bebé que te transporta décadas atrás. Lo había abrazado durante exactamente 3 minutos ayer antes de que Freya decidiera que ya había tenido suficiente. ¿Qué pasa, querida? Pregunté aunque algo en su tono me hizo encoger el estómago. Me entregó el sobre con aire teatral. Ábrelo. El papel se sentía caro entre mis dedos. Freya siempre tuvo gusto por lo dramático. Mientras leía las palabras, mis manos comenzaron a temblar. Aviso de desalojo. Tiene 30 días para desalojar esta residencia junto con sus pertenencias. Ya ha nacido el heredero legítimo y sus servicios ya no son necesarios. ¿Servicios? Llamó a mis 43 años de maternidad. No lo entiendo, susurré. Aunque lo entendía perfectamente. Este fue el momento de triunfo de Freya. Es muy sencillo, dijo sentándose en la silla junto a mi ventana como si estuviera explicándole algo a un niño. Brent y yo ya tenemos a nuestro hijo. Necesitamos el espacio. Llevas 2 años viviendo aquí sin pagar alquiler. Y francamente es hora de que aprendas a cuidarte. 2 años. 2 años desde que mi esposo Tyson murió y me dejó supuestamente sin nada más que esta habitación en la casa de mi hijo. 2 años siendo tratado como un huésped no deseado en lo que solía ser mi hogar. ¿Dónde está Brent?, pregunté con voz apenas audible. Está trabajando, claro. Alguien tiene que mantener a esta familia. Se examinó las uñas bien cuidadas. Él sabe de esto, claro. Lo hablamos a fondo. Mi hijo lo sabía. Mi propio hijo sabía que su esposa estaba echando a su madre a la basura como si fuera basura de ayer. Y no dijo nada. Freya, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Ayudo con el bebé. Cocino y limpio. Ese es precisamente el problema, interrumpió ella, desvaneciéndose la máscara por un instante. Me rondas, te entrometes, me haces sentir como una invitada en mi propia casa. La ironía no se me escapó. Me habían hecho sentir como una invitada en la vida de mi propio hijo durante años, y ahora ella se quejaba de la misma sensación. Crié a Brent en esta casa, dije en voz baja. Su padre y yo, su padre ha muerto, espetó Freya. Y Brent es mi marido ahora. Esta es nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida. Solo estás estorbando. Cada palabra me impactó como un golpe físico. Miré alrededor de la habitación que se había convertido en mi mundo entero, la foto de la boda de Tyson y yo en la mesita de noche, la colcha que mi madre hizo sobre la silla, la pequeña estantería llena de novelas que había coleccionado a lo largo de mi vida. 30 días, repitió Freya, levantándose y alisándose el vestido de diseñador. Me parece generoso considerando. ¿Considerando qué? Se detuvo en la puerta y por un momento vi algo frío y calculador en sus ojos. Teniendo en cuenta que de todas formas nunca perteneciste aquí.
Después de que ella se fue, me senté en el borde de mi cama durante horas sosteniendo esa carta. La casa estaba en silencio salvo por el llanto ocasional del bebé. Mi nieto, el niño al que tanto había emocionado en consentir, amar y enseñarle todas las cosas que le había enseñado a su padre. Pensé en llamar a Brent y exigirle hablar con él. Pero, ¿qué le diría? ¿Que su esposa era cruel? Él ya lo sabía. Que no merecía este trato. Había elegido su bando hacía mucho tiempo. La verdad es que me había estado preparando para este momento sin darme cuenta. No, el desalojo no. Nunca lo vi venir. Pero llegó el momento en el que tuve que decidir si seguir fingiendo que era impotente. Verás, Freya cometió un error crucial. Ella asumió que porque yo vivía tranquilamente, vestía modestamente y nunca hacía alarde de mi riqueza, no tenía ninguna. Ella asumió que cuando Tyson murió, me dejó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una habitación en la casa de mi hijo. Ella estaba equivocada. Escondidos en una caja de seguridad al otro lado de la ciudad, generando intereses durante 2 años, se encontraban $2 millones. La póliza de seguro de vida de Tyson, sus cuentas de jubilación y la venta de activos que Freya nunca supo que existían. Dinero que había mantenido en secreto, no por codicia sino por precaución. Dinero que había planeado utilizar para asegurar el futuro de mi nieto. Pero ahora, sentado en ese dormitorio con un aviso de desalojo en mi regazo, me di cuenta de algo. Antes de poder asegurar el futuro de alguien más, necesitaba recuperar mi propia dignidad. Freya quería que me fuera. Bien. Pero ella no tenía idea de lo que acababa de desatar. Las cajas llegaron esa tarde. Freya los había pedido en línea con entrega el mismo día, solo para dejar su punto completamente claro. Los encontré apilados afuera de la puerta de mi dormitorio como un recordatorio no tan sutil de que mi tiempo corría. A medida que comencé a doblar mi ropa, cada prenda me trajo recuerdos que había intentado enterrar. El vestido azul que usé para la graduación universitaria de Brent, comprado de segunda mano porque cada centavo había sido destinado a su matrícula. El cardigan con el pequeño agujero en el codo que nunca volví a colocar porque Brent necesitaba libros de texto nuevos ese semestre. La gente habla del sacrificio de una madre como si fuera algo noble y hermoso. No mencionan cómo te va vaciando poco a poco, pieza por pieza, hasta que olvidas quién eras antes de convertirte en el todo de alguien. Después del primer ataque cardíaco de Tyson, cuando Brent tenía 16 años, acepté turnos adicionales en la tienda departamental donde trabajaba. Tyson ya no podía trabajar en la construcción y teníamos un hijo que soñaba con ser ingeniero. La universidad no era barata y el dinero para becas era escaso. Recuerdo la mañana que vendí el collar de perlas de mi abuela. Brent necesitaba una computadora portátil para su último año y estábamos atrasados con la hipoteca. Le dije a Tyson que lo había perdido. No podía soportar ver la culpa en sus ojos. Algunos sacrificios están destinados a ser invisibles. Cuando Brent entró a la universidad estatal, estaba tan orgulloso que lloré durante 3 días seguidos, pero las facturas de matrícula casi nos arruinaron. Acepté un trabajo de fin de semana limpiando oficinas, saliendo de casa a las 5 de la mañana y regresando a casa después de la medianoche. Tyson estaba cada vez más enfermo, pero nunca se quejó de mi ausencia. Él entendió lo que estábamos haciendo y por qué. Ella está construyendo su futuro, le oí decirle una vez a su hermano. Una madre hace lo que tiene que hacer. La ironía es que pensé que le estaba enseñando a Brent sobre el trabajo duro y la dedicación. En cambio, le enseñé que las madres existen para sacrificarlo todo sin esperar nada a cambio. Después de que Tyson murió podría haberle contado a Brent sobre el dinero del seguro. $2 millones habrían cambiado nuestras vidas drásticamente. Pero miré a mi hijo ahogándose en el dolor y luchando por apoyar a su nueva esposa, y tomé una decisión. Viviría con sencillez, ayudaría en lo que pudiera y ahorraría para emergencias reales. Vivir en casa de Brent no iba a ser permanente.
Se suponía que sería una transición, unos meses mientras descifraba mi siguiente capítulo. Pero Freya tenía otros planes. Se mudó a esa casa como un ejército conquistador. En cuestión de semanas, lo había reorganizado todo, había tirado las pertenencias de Tyson sin preguntar y había dejado claro que yo estaba allí por tolerancia. La mujer que había sido tan dulce durante su noviazgo desapareció en cuanto se puso un anillo. Eileen, ¿podrías encargarte de la ropa hoy? Estoy muy cansada. Eileen, ¿te importaría preparar la cena? Ya sabes que a Brent le encanta el asado. Eileen, he invitado a unos amigos. ¿Podrías quedarte en tu habitación? Me convertí en la empleada doméstica, invisible hasta que me necesitaran. Y Brent estaba tan ansioso por complacer a su hermosa esposa que nunca pareció notar cómo le hablaba a su madre. Lo peor no fue el trabajo ni la falta de respeto. Fue ver a mi hijo transformarse en alguien que apenas reconocía. El niño que antes me defendía de los abusadores del patio ahora permanecía en silencio mientras su esposa me ignoraba como si fuera un empleado. Es muy particular con su espacio, decía cuando mencionaba el comportamiento de Freya. Ya sabes cómo son las mujeres con sus casas. Su hogar. No el hogar familiar donde él creció, donde Tyson y yo construimos nuestra vida juntos. Su hogar donde yo era un intruso. El embarazo lo empeoró todo. De repente Freya era una carga preciosa y yo era la cuidadora designada. Las tareas de la mañana, las compras, las citas con el médico. Cuando Brent no podía salir del trabajo, yo lo hacía todo con gusto pensando que este nieto nos uniría. En cambio, le dio el arma perfecta. El bebé necesita estabilidad, decía cada vez que sugería algo. Demasiada gente alrededor lo confundirá. Necesitamos establecer rutinas sin interferencias. Brent y yo necesitamos aprender a ser padres sin nadie que nos controle. Brent siempre asintiendo, demasiado cansado por trabajar horas extras para pensar críticamente sobre lo que realmente estaba diciendo. La noche antes de que naciera Thomas, ayudé a Freya a preparar su maleta para el hospital. Estaba con contracciones, pero insistía en controlar cada detalle. Solo quiero a mi familia inmediata en la sala de partos, anunció mientras tenía otra contracción. Claro, dije, dando por sentado que me incluía. Me miró como si fuera un ingenuo. Me refiero a Brent, a mí y a mi madre, obviamente. Su madre que vivía a 3 estados de distancia y la había visitado exactamente 2 veces durante el embarazo. Su madre que había pasado ambas visitas criticando todo, desde los colores de la habitación del bebé hasta las perspectivas laborales de Brent. Pasé 14 horas en la sala de espera del hospital mientras nacía mi nieto. 14 horas escuchando las noticias de Brent, quien parecía sorprendido de que todavía estuviera allí. No tienes que esperar, mamá, dijo durante una de sus breves apariciones. Podría tardar un poco más, pero ¿a dónde más iría? Eran mi nieto, mi familia, mi corazón, un milagro de 3 kilos que caminaba fuera de mi cuerpo. Cuando por fin sostuve a Thomas, sentí algo que no había experimentado en años. Una alegría pura y sencilla. Esta personita era parte de mí, parte de Tyson, parte de la historia de amor que habíamos escrito juntos. Debería haber sabido que Freya no lo dejaría durar. Ahora, metiendo mi vida en cajas de cartón, comprendí el alcance total de su plan. El embarazo había sido su juego de poder, el bebé su carta de triunfo. Había esperado hasta tener todo lo que necesitaba, una casa, un marido bajo su control y un heredero que asegurara su posición. Luego eliminó a la competencia. A mí. El apartamento que encontré era tal como Freya probablemente esperaba. Pequeño, anticuado, en un barrio que había conocido tiempos mejores. El tipo de lugar donde una mujer de 72 años va a desaparecer discretamente. Firmé el contrato de arrendamiento con efectivo de mi cuenta corriente. La que tenía justo el dinero suficiente para parecer una viuda con dificultades económicas que vivía de la seguridad social.
El propietario, el señor Chen, tuvo la amabilidad de no hacer demasiadas preguntas sobre por qué alguien de mi edad se encontraba repentinamente sin hogar. ¿Un nuevo comienzo?, preguntó mientras le entregaba el depósito. Algo así, respondí. El día de la mudanza fue un día solitario. Brent apareció exactamente durante 30 minutos, ayudó a subir 3 cajas a su camión y luego dijo que tenía que volver al trabajo. Él no me miró a los ojos. Probablemente sea lo mejor, mamá, dijo mientras cargaba la última caja. Tú necesitas tu independencia, Freya. Y yo necesito nuestro espacio. Independencia. A los 72 años, tras toda una vida de matrimonio y maternidad, por fin conseguía mi independencia. La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. ¿Y qué pasa con Thomas?, pregunté. ¿Cuándo podré verlo? Brent se movió incómodo. Ya pensaremos en algo. Quizás unas vacaciones. Quizás unas vacaciones. Mi nieto crecería conociéndome como la abuela que venía quizás durante las vacaciones. El primer mes en ese apartamento fue el más solitario de mi vida. Pasé de una casa llena de actividad, incluso desagradable, a un silencio absoluto. Las paredes eran delgadas y podía escuchar a mis vecinos discutiendo, mirando televisión, viviendo sus vidas mientras yo estaba sentada en mi pequeña sala de estar preguntándome cómo me había vuelto tan invisible. Intenté llamar a Brent 2 veces por semana, manteniendo las conversaciones livianas. ¿Cómo está el bebé? ¿Duerme mejor? Ya sonrió. Pero incluso estos breves intercambios parecían forzados, como si estuviera tachando elementos de una lista. Fue durante una de esas llamadas que escuché algo que lo cambió todo. Brent, cariño, dile al repartidor que suba las bolsas, se oyó la voz de Freya con claridad por el teléfono. Las bolsas de Chanel van en el armario principal. Bolsos Chanel en plural. Mamá, tengo que irme, dijo Brent rápidamente. ¿Qué entrega?, pregunté, pero ya había colgado. Esa noche no pude dormir. Los bolsos Chanel no se compraban con el sueldo de un obrero de la construcción. Incluso un capataz como Brent había conseguido un sueldo de capataz. Esas bolsas cuestan más que el alquiler de la mayoría de la gente. La semana siguiente la curiosidad pudo más que yo. Pasé por delante de su casa, mi antigua casa, y vi un BMW rojo reluciente en la entrada. No era el Honda práctico de Brent, que no aparecía por ningún lado. Un BMW con matrícula temporal. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. 1 hora más tarde, Freya apareció con un traje de diseñador que reconocí en un anuncio de una revista. Ella cargó a Thomas en un asiento para auto que probablemente costó más que mi presupuesto mensual para comestibles y se fue. Lo seguí a distancia, sintiéndome tonto, pero incapaz de detenerme. Ella fue al distrito comercial más caro de la ciudad y pasó lo que parecieron horas en boutiques en las que yo nunca me había atrevido a entrar, incluso cuando a Tyson y a mí nos iba bien. Cuando salió de la joyería, llevaba unos nuevos pendientes de diamantes que captaban la luz del sol como pequeñas estrellas. Esa noche llamé a Brent otra vez. ¿Cómo van las cosas en el trabajo, cariño?, pregunté casualmente. Qué duro, dijo. Y sí que parecía cansado. Trabajamos 10 horas al día para llegar a fin de mes. El bebé es caro, ¿sabes? Llegar a fin de mes mientras su esposa compraba BMW y bolsos Chanel. ¿Recibes suficiente ayuda en casa?, pregunté con suavidad. Freya hace lo que puede, pero está agotada por el bebé. Se merece cosas buenas después de todo lo que ha pasado. Lo que había pasado. Como si el embarazo y el parto fueran una prueba única que ninguna mujer había soportado antes. Durante las siguientes semanas, me propuse aprender más. Comencé a hacer caminatas por su vecindario, cronometrando las horas en que sabía que Brent estaría trabajando. El BMW se convirtió en un elemento habitual, junto con las bolsas de compras de las tiendas que reconocí en los anuncios de revistas.
La gota que colmó el vaso llegó un jueves por la tarde. Iba pasando cuando oí voces elevadas a través de una ventana abierta. No me importa lo que piense tu madre, gritaba Freya. Tuvo su oportunidad de ser importante y la desperdició. Esta es nuestra vida ahora. Ella solo quiere ver a Thomas. La voz suplicante de Brent. Ella puede verlo cuando yo digo que puede verlo. No se está apoderando de mi hijo como intentó apoderarse de ti. Tomar el control de él. Lo crié. Lo amé. Lo sacrifiqué todo por su futuro. Si eso era tomar el control, entonces, ¿qué estaba haciendo Freya ahora? Se siente sola, Freya. Quizás si pudieras, ¿qué? Dejarla regresar. Dejar que destruya todo lo que intento construir aquí. Su voz se volvió helada. Tu madre es una vieja amargada que no puede aceptar que su tiempo ha terminado. Cuanto antes lo comprendas, mejor. Vieja amargada. Me quedé congelado en la acera, escuchando a la esposa de mi hijo envenenarlo contra mí con palabras que nunca olvidaría. Tal vez tengas razón, dijo finalmente Brent, y mi corazón se hizo añicos. Esa noche me senté en mi pequeño apartamento y tomé una decisión. Había pasado 2 meses compadeciéndome de mí misma y desempeñando el papel de la madre descartada. Pero había olvidado algo importante sobre mí. Yo era la esposa de Tyson Murphy, la mujer que había trabajado en 3 empleos para pagar los estudios universitarios de su hijo, la mujer que había mantenido unida a su familia durante las enfermedades, los problemas económicos y las pérdidas. Yo no fui una víctima. Yo era un sobreviviente. Y era hora de que Freya aprendiera la diferencia. Cogí mi teléfono y marqué un número que había memorizado pero que nunca había usado. Investigaciones Privadas Henderson. Una voz profesional respondió. Sí, dije con voz firme por primera vez en meses. Me gustaría contratar a un investigador. Marcus Henderson parecía exactamente como me había imaginado que luciría un investigador privado. Ojos cansados, rostro curtido, el tipo de hombre que había visto suficiente de la fealdad de la vida como para no sorprenderse por nada. Su oficina era pequeña y desordenada, pero algo en su tranquila profesionalidad me tranquilizó. Señora Murphy, dijo sirviendo café de una cafetera que ya no tenía tiempo. ¿Qué puedo hacer por usted? Había ensayado esta conversación, pero sentado allí, de repente me sentí tonto. Quiero que investigues a mi nuera. Ni siquiera parpadeó. ¿Alguna razón en particular? Está gastando dinero que no existe. Al menos dinero que no debería existir según lo que sé de sus finanzas. Marcus sacó un bloc de notas. Cuéntamelo todo. Así que lo hice. Le hablé del sueldo de Brent, del BMW, de las compras y la ropa de diseñador. Le conté que me echaron de la casa de mi hijo y me separaron de mi nieto. Le conté de la mujer que se casó con mi hijo y destruyó sistemáticamente todo lo que yo había construido. Cuando terminé, Marcus se quedó en silencio por un largo momento. Señora Murphy, tengo que preguntarle. ¿Se trata de vengarse de su nuera o de proteger a su hijo? La pregunta me tomó por sorpresa. Quiero proteger a Brent, pero también quiero entender qué está pasando, porque según mi experiencia, cuando alguien de repente tiene dinero que no debería tener, suele provenir de 3 fuentes: dinero familiar que no ha revelado, actividad ilegal o de otra persona. ¿Alguien más? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tal vez tu nuera tenga un benefactor. Alguien que no sea tu hijo. No se me había ocurrido. Pero en cuanto lo dijo, todo empezó a encajar. La repentina confianza de Freya tras el nacimiento del bebé. Su afán por librarse de mí. Su absoluta certeza de que podía tratar a mi hijo como si fuera un simple sustento sin consecuencias. ¿Cuánto tiempo duraría una investigación?, pregunté. Depende de lo que encontremos.
Podría ser una semana, podría ser un mes. Mi anticipo es de $1,500. Extendí el cheque desde mi cuenta secreta, la que Freya desconocía. Quiero saberlo todo, de dónde sale el dinero, qué planea, todo. Marcus guardó el cheque en el cajón de su escritorio. Señora Murphy, ¿puedo darle un consejo? Asentí. Lo que sea que encontremos probablemente dolerá. Información como esta suele doler. ¿Estás preparado para eso? Pensé en los últimos 2 meses, la soledad, la humillación, la comprensión gradual de que mi hijo había elegido la versión de la realidad de su esposa por encima del amor de su propia madre. Señora Henderson, ya me han hecho daño. Ahora quiero saber la verdad. La espera fue una tortura. Durante 2 semanas no supe nada de Marcus. Seguí con mi rutina, compras, visitas a la biblioteca, largos paseos por el barrio, pero mi mente siempre estaba en la investigación. Luego llamó. Señora Murphy, necesitamos reunirnos y quizás quiera sentarse para conversar. Esta vez su oficina parecía más pequeña, claustrofóbica. Marcus tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio y su expresión era más sombría que antes. Voy a ser directo, dijo sin preámbulos. Tu nuera tiene una aventura. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque una parte de mí ya lo sospechaba. ¿Con qué? Richard Castellano. Es dueño de 3 concesionarios de coches en la zona. Está casado, tiene 2 hijos y su patrimonio es de unos $8 millones. $8 millones. No me extraña que Freya pudiera permitirse bolsos de Chanel. ¿Cuánto tiempo? Susurré. Según lo que puedo documentar, al menos 6 meses, pero probablemente más. Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Esta foto fue tomada el martes pasado en el Hotel Riverside. Me quedé mirando la imagen de Freya en brazos de un hombre que no reconocí. Reía con la cabeza echada hacia atrás, llena de alegría. Nunca la había visto tan feliz durante su matrimonio con mi hijo. Hay más, continuó Marcus. Le ha estado diciendo a la gente que planea dejar a su hijo en cuanto consiga un acuerdo sustancial. Está usando al bebé como palanca. Mi nieto, mi hermoso e inocente nieto, estaba siendo utilizado como un peón en el juego de Freya. ¿Qué tipo de acuerdo? Según nuestras fuentes, ha estado documentando todo lo que posee su hijo, intentando calcular su patrimonio. Cree que tiene dinero familiar escondido en alguna parte. Casi me reí de la ironía. Freya estaba buscando dinero familiar escondido, sin sospechar nunca que la mujer a la que había tirado como basura estaba sentada sobre $2 millones. También le ha estado diciendo a la gente que su hijo es emocionalmente abusivo y que tiene miedo de irse porque podría intentar quitarle al bebé. La acusación fue tan escandalosa, tan completamente opuesta a la naturaleza gentil de Brent, que me sentí enfermo. Eso es imposible. Brent no mataría ni a una mosca. Lo sé, pero está construyendo una narrativa. Si solicita el divorcio alegando maltrato, obtendrá compasión, un acuerdo mayor y probablemente la custodia completa. ¿Custodia completa? Ella alejaría a Thomas de Brent por completo, tal como me había alejado a mí. Hay algo más, dijo Marcus en voz baja. Ha contactado con un abogado. Ya tiene los papeles del divorcio preparados. Solo está esperando el momento oportuno. Me senté en esa silla sintiendo como si las paredes se cerraran sobre mí. Mi hijo estaba a punto de perderlo todo, su esposa, su hijo, probablemente su casa y sus ahorros, y no tenía idea de que eso sucedería. Pero lo hice. ¿Qué harías?, le pregunté a Marcus. ¿Si este fuera tu hijo? Se reclinó en su silla. ¿Considerándolo? Le advertiría, pero también me prepararía para la posibilidad de que no te crea. Los hombres enamorados hacen estupideces, señora Murphy, incluso cuando tienen las pruebas a la vista. Pensé en Brent,
trabajando 10 horas al día para mantener a una esposa que planeaba destruirlo. Brent, que había elegido a Freya en lugar de a mí tan completamente que había echado a su propia madre de su vida. ¿Qué pasa si empecé y luego paré? La idea que se formaba en mi mente era arriesgada, potencialmente cruel, pero podría ser la única manera de salvar a mi hijo. ¿Y si qué? ¿Y si la dejamos mostrar su verdadero yo? ¿Y si le damos suficiente cuerda para que se ahorque? Marcus levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Sonreí por primera vez en meses, sintiendo una fuerza familiar subiendo a mi pecho. Tengo una idea, primero necesito hacer un retiro de mi cuenta bancaria. El plan era simple en su crueldad, lo que lo hacía perfecto para alguien como Freya. Ella se alimentaba de la desesperación ajena, alimentándose de su debilidad como un parásito. Entonces decidí darle exactamente lo que ella esperaba ver. Primero necesitaba preparar el escenario. Retiré $5,000 de mi cuenta secreta y abrí una cuenta corriente en un banco diferente, uno donde Freya podría descubrir accidentalmente mis problemas financieros. Me aseguré de que el equilibrio fuera suficiente para que pareciera que apenas estaba sobreviviendo. Luego llamé a Brent. Cariño, siento molestarte, dije con la voz un poco temblorosa. Pero tengo problemas con el alquiler. Me preguntaba si podrías ayudarme solo por esta vez. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Mamá, sabes que las cosas están difíciles con el bebé y todo eso. Lo entiendo, cariño. Solo pensé que tal vez podrías preguntarle a Freya si conoce a alguien que necesite limpieza. Estoy dispuesta a trabajar. Otra pausa. Le preguntaré. Sabía que lo haría. Y sabía exactamente cuál sería la respuesta de Freya. La llamada llegó 3 días después, no de Brent, sino de la propia Freya. Eileen, Brent me contó tu situación, dijo con una voz que destilaba falsa compasión. Quizás tenga algo que pueda ayudarte. Oh, gracias, querida. Estoy muy agradecida. Bueno, tengo unos amigos que necesitan ayuda en casa, pero tengo que ser sincero. Son muy exigentes con las personas que contratan. Tendría que responder por ti personalmente. Por supuesto, estaré encantado de proporcionar referencias. De hecho, estaba pensando que podríamos tomar un café mañana por la tarde en el Café Luna del centro. Quiero asegurarme de que entiendas lo que se espera de ti. El Café Luna era caro, estaba de moda, era el tipo de lugar donde a Freya le encantaba que la vieran. Perfecto. Estaré allí, dije. Y Freya, gracias por darme esta oportunidad. No me des las gracias todavía, respondió ella. Y pude escuchar la sonrisa en su voz. Pasé el día siguiente preparándome. Me vestí con mi ropa más vieja, la que había usado para limpiar casas hace 40 años. Me peiné con sencillez, no usé maquillaje y practiqué verme derrotada frente al espejo. Cuando llegué al Café Luna, Freya ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina con otras 2 mujeres que no reconocí. Ella claramente les había estado hablando de mí porque todos levantaron la mirada con idénticas expresiones de lástima mezcladas con superioridad. Eileen, llamó Freya lo suficientemente fuerte para que la mitad del café la oyera, ven a sentarte con nosotros. Me acerqué arrastrando los pies, agarrando mi gastado bolso como si fuera un salvavidas. Las otras mujeres se presentaron, Linda y Margaret, ambas rebosantes de joyas y prejuicios. Entonces eres la madre de Brent, dijo Linda, mirándome de arriba a abajo. Freya nos contó sobre tu situación. Sí, bueno, dije con voz temblorosa, los tiempos han sido difíciles desde que falleció mi marido. Claro que sí, añadió Margaret con falsa amabilidad. Debe ser muy difícil a tu edad. Empezar de nuevo, ordenó Freya para todos nosotros sin preguntarme qué quería, una ensalada de $30 que sabía que esperaba que yo pagara, para probar si realmente estaba tan arruinado como decía.
Ahora sobre esta oportunidad de trabajo, dijo Freya, inclinándose hacia adelante con fingida preocupación. Los Ashford buscan a alguien que limpie su casa 2 veces por semana. Es un trabajo enorme. 6 habitaciones, 4 baños y reciben visitas con frecuencia. Eso suena genial, dije con entusiasmo. ¿Cuánto pagas? $15 la hora, dijo observando mi cara de decepción. Efectivo, por supuesto, en negro. $15 la hora por limpiar una mansión. Menos del salario mínimo. Y lo presentaba como un regalo. Me lo llevo, dije inmediatamente. ¿Cuándo puedo empezar? Bueno, hay un pequeño problema, continuó Freya, con ese tono empalagoso que usaba cuando estaba a punto de retorcer el cuchillo. Exigen un depósito de seguridad. $200 para asegurar que no robes nada. $200, dinero que ella sabía que no podía permitirme perder. No estoy seguro de tener tanto, dije, dejando que un pánico genuino se apoderara de mi voz. Oh, eso es desafortunado, dijo Linda sin sonar para nada apenada. Los Ashford son muy particulares en cuanto a su ayuda. Tal vez podría trabajar gratis las primeras semanas para demostrar lo que valgo, sugerí desesperadamente. Freya intercambió miradas con sus amigas. No creo que eso funcione. Necesitan a alguien que pueda comprometerse económicamente. Por favor, dije con la voz entrecortada. Estoy atrasada con el alquiler. Podría perder mi apartamento. La satisfacción en los ojos de Freya era inconfundible. Este era el momento que había estado esperando, verme destrozada, suplicando por mis migajas. Bueno, dijo lentamente, supongo que podría prestarte el dinero como préstamo familiar. ¿Lo harías?, pregunté con lágrimas en los ojos. Por supuesto que la familia ayuda a la familia. Sacó su teléfono e hizo como si estuviera calculando. $200 de depósito más intereses. Digamos un 25%. Me debes $250. 25% de interés en un préstamo de $200. Los prestamistas legales cobraban menos. No sé cómo agradecerte, susurré. No me des las gracias todavía, dijo con una sonrisa fría. Necesito que firmes un pagaré, y si no puedes pagarlo en 30 días, habrá cargos adicionales. Sacó un trozo de papel, claramente preparado de antemano, y lo deslizó sobre la mesa junto con un bolígrafo. Las condiciones eran incluso peores de lo que ella había dicho verbalmente. Intereses compuestos, cargos por mora y una cláusula que le permitiría reclamar mis pocas posesiones si no pagaba. Esto parece un poco complicado, dije mientras escaneaba el documento. Los negocios son los negocios, Eileen respondió bruscamente. Si no puedes manejar obligaciones financieras simples, tal vez no deberías trabajar para gente como los Ashford. Sus amigos asintieron en señal de acuerdo, claramente disfrutando del espectáculo. Por supuesto, dije firmando el papel con mano temblorosa. Simplemente estoy agradecido por la oportunidad. Freya contó $200 en efectivo, asegurándose de que todo el café pudiera ver su generoso gesto. Aquí tienes. No me decepciones. No lo haré, prometí aferrándome al dinero como si fuera mi salvación. Cuando salí del café, escuché la voz de Freya detrás de mí, no lo suficientemente baja como para ser privada. Algunas personas nunca aprendieron a cuidarse. Es realmente muy triste. La risa que me siguió hasta la puerta fue aguda y cortante, pero no estaba llorando mientras caminaba hacia mi auto. Sonreía porque en ese café, rodeada de testigos, Freya acababa de revelar exactamente quién era. La grabadora oculta en mi bolso había capturado cada palabra, cada risa cruel, cada momento de crueldad calculada. Y ahora tenía todo lo que necesitaba para mostrarle a mi hijo la verdad sobre su esposa. La llamada se produjo un domingo por la mañana, exactamente 3 semanas después del incidente del café. La voz de Brent era hueca,
derrotada de una manera que nunca había escuchado antes. Mamá, necesito verte. Por supuesto, cariño. ¿Qué pasa? No por teléfono. ¿Puedes venir? Freya está con su madre con el bebé. 20 minutos después me senté en la sala de estar, donde una vez perteneció, viendo a mi hijo caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Tenía un aspecto terrible, delgado, exhausto y de una edad superior a la de sus 32 años. «Me deja», dijo sin preámbulos. «Freya está pidiendo el divorcio». Sentí que se me rompía el corazón por él, aunque ya lo había visto venir. «Oh Brent, lo siento mucho. Ella dice que soy emocionalmente abusivo, que he sido controlador y manipulador». Él se rió amargamente. «Se llevará a Thomas. Quizás solo pueda tener visitas supervisadas». «Eso es ridículo. Eres el hombre más gentil que conozco». Intenta decirle eso a su abogado. Se desplomó en la vieja silla de su padre. Dice que tengo bienes ocultos. Que he mentido sobre nuestras finanzas. Quiere la mitad de todo, más la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Activos ocultos. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan trágica. Brent, hay algo que necesito decirte sobre Freya. Él levantó la mirada y vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Me había preparado para este momento, lo había ensayado en mi mente incontables veces, pero sentado allí, mirando a mi hijo roto, las palabras se sintieron pesadas y peligrosas. Ella te ha estado mintiendo sobre muchas cosas. Le conté todo sobre la investigación, sobre Richard Castiano, sobre los meses de planificación y engaño. Le mostré las fotografías, le puse la grabación del café y le expuse la evidencia de la crueldad calculada de su esposa. Con cada revelación, el rostro de Brent se volvía más pálido. Cuando terminé, permaneció sentado en un silencio atónito durante varios minutos. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó finalmente. ¿Sobre el asunto? Unas semanas. ¿Sobre su plan de irse? Me temo que no será suficiente para detenerlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La pregunta que más temía. ¿Por qué no me lo habrías creído? Necesitabas verlo con tus propios ojos. Él se estremeció pero no lo negó. Ambos sabíamos que tenía razón. Hay algo más, dije con dulzura. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Metí la mano en mi bolso y saqué un extracto bancario. Los ojos de Brent se abrieron al ver el equilibrio. $2 millones, susurró. El seguro de papá, sus cuentas de jubilación y algunas inversiones que desconocías. Lo he estado guardando a buen recaudo. Todo este tiempo has estado viviendo en ese apartamento dejando que Freya te trate como... No pudo terminar la frase. ¿Como si fueras una empleada doméstica? ¿Como si fueras una carga? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? Dímelo. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo lo ásperas que se habían vuelto por todas las horas extras de trabajo. Porque quería ver en quién te convertirías sin que el dinero cambiara la ecuación. Quería saber si el hijo que crié seguía ahí debajo de todo lo demás. ¿Y qué encontraste? El dolor en su voz casi rompió mi resolución. Encontré a un hombre que ama tanto a su familia que sacrificaría cualquier cosa por ellos, incluso su relación con su madre. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho por todo. Lo sé, cariño. Lo sé. ¿Qué hago ahora? Se va a llevar a Thomas. Me va a destruir en la corte. Sonreí y sentí una fuerza familiar subiendo a mi pecho. No, no lo es, porque vamos a ganarle en su propio juego. Durante la siguiente hora, expuse mi plan. Permitiríamos que Freya siguiera adelante con su divorcio,
que pensara que estaba consiguiendo todo lo que quería, pero documentaríamos todo, su aventura, sus mentiras, su manipulación. Cuando llegara el momento presentaríamos la verdad ante el tribunal, no como acusaciones desesperadas, sino como evidencia cuidadosamente reunida. ¿Y el dinero?, preguntó Brent, estará protegido en un fideicomiso para Thomas. Freya no podrá tocarlo, pero garantizará su futuro. ¿Y tú qué? ¿Y tu futuro? Miré alrededor de la casa donde había criado a mi hijo, donde Tyson y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Ahora se sentía diferente, más liviano de alguna manera, como si le hubieran quitado un peso de las paredes. Voy a comprar una casa, dije. Una bonita, con una habitación de invitados para mi hijo y una guardería para mi nieto. Un lugar donde la familia sea realmente bienvenida. 3 meses después me encontraba en la cocina de mi nuevo hogar, viendo a Brent empujar a Thomas en su cochecito por el espacioso patio trasero. El divorcio se había formalizado hacía 2 semanas. Cuando se la confrontó con la evidencia de su romance y su manipulación planeada, Freya aceptó la custodia compartida en lugar de arriesgarse a perderlo todo en un juicio público. Había conservado el BMW y su ropa de diseño, pero había perdido la casa, la seguridad y el control que tanto había trabajado para establecer. Richard Castellano había desaparecido de su vida en el momento en que su esposa se enteró del romance. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Cuando lo abrí, encontré a un repartidor sosteniendo un enorme ramo de flores. ¿Ellen Murphy?, preguntó. Ese soy yo. Miré la tarjeta mientras se alejaba. Gracias por nunca renunciar a nosotros. Con cariño, Brent y Thomas. A través de la ventana de la cocina, vi a mi hijo sacar a su bebé del cochecito, señalando hacia los árboles y hablando de esa manera animada que usan los padres cuando comparten el mundo con sus hijos. Thomas crecería conociendo el amor de su abuela. Aprendería que la familia significa estar presente, no solo cuando es conveniente, sino especialmente cuando es difícil. Comprendería que la verdadera fuerza a veces se manifiesta en la paciencia y que las victorias más poderosas suelen ser las más silenciosas. Pensé en Freya, probablemente sentada en algún apartamento caro, preguntándose cómo todo había salido tan mal. Había cometido un error crucial. Ella había asumido que porque amaba en silencio, era débil. Había aprendido demasiado tarde que hay una diferencia entre la bondad y la debilidad, entre el sacrificio y la entrega. A mis 72 años, he recuperado no solo mi dignidad, sino también la de mi familia. Y por primera vez en años, el futuro parecía tan brillante como siempre había esperado que fuera. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta a continuación. Y mientras tanto os dejo en pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que seguro os sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.